Buenas noches. Estás escuchando Misterio en el Mayab, parte de la red sonora de Ciclónica, un podcast encargado de recopilar historias de fantasmas, sucesos sobrenaturales y situaciones paranormales que ponen en duda la realidad, narrados por personas que quieren dar a conocer sus historias y sus perspectivas desde aquí, la península de Yucatán. Mi nombre es Carmen Espinosa y junto a Gustavo Gurubel seremos los encargados de acompañarte esta noche. ¿Alguna vez han experimentado sucesos sobrenaturales que no pueden explicar? ¿Como ser atacados por una sombra? Pues algo así le pasó a uno de nuestros invitados. Dicen que hay personas que son más sensibles que otras ante este tipo de situaciones. Como lo puede comprobar nuestro compañero Luis, de un podcast vecino Luis y Luis, que esta noche nos acompaña. Hola Luis Paul, ¿cómo estás? Hola Carmen, ¿cómo estás? Pues aquí presentándome, Luis Paul del podcast Luis y Luis, como bien has dicho. Pues me da mucho gusto estar aquí en tu podcast, me da mucho gusto ver aquí caras conocidas como siempre, y este proyecto que estás iniciando me da mucho gusto verlo, y sí, tengo algunas historias que tal vez puedan amoldarse aquí a tu pequeño espacio. Muchas gracias. Igual quiero saludar a Luis Manuel, tu compañero de podcast, que lo pueden encontrar en Spotify. Hola, ¿cómo estás Luis Manuel? Hola, muy buenas noches. Encantado realmente de que nos inviten a proyectos nuevos y pues a darle a ver cómo nos va. Muchas gracias por estar aquí presentes. Antes de iniciar esta noche de historias tenebrosas, me gustaría preguntarles si realmente alguno cree que tiene algún tipo de conexión o algo peculiar que hace que este tipo de sucesos paranormales sea más atractivo para ustedes o que se preste más o les llame más la atención, y si alguno de ustedes realmente cree o no que existan este tipo de eventos. Creo que es una buena manera de iniciar este podcast. Quiero escuchar sus opiniones. Ok, déjame empezar a mí, por favor. Pues yo solo te puedo decir que a mí me ha pasado un poco de todo desde que era niño. Realmente no creo que se trate de una conexión especial o de una fuerza particular, pero también te puedo decir que no tengo, como la gran mayoría de las personas, pues la capacidad para decirte, oye, esto es algo completamente sobrenatural o completamente explicable a través del método científico. Simplemente son cosas que pasan. De hecho, mientras menos pienso en eso, más probabilidades de que pase. Es muy curioso. En mi particular caso, pues yo realmente considero el misticismo, la religión, lo sobrenatural, como algo que puede ser, pero igual podría no ser y no pasa nada. O sea, supongo que sería ser agnóstico. Por allá va la cosa. Pero también es muy curioso que eso no evita que muchos de los eventos que me han sucedido en la vida realmente me han dado un buen susto, porque por mucho que uno quiera decir esto no es real, el hecho de que te esté pasando implica necesariamente que tu cuerpo reacciona o no reacciona, lo cual es aún peor, pero ya llegaremos. Sí, por supuesto. No, creo que tienes mucha razón. Yo siempre he pensado que no se puede dar por hecho de que existe algo o que no. Yo soy una persona que cree que, o pensaba que hasta no comprobar, no puedo decir que existe, pero igual pienso que hay muchas cosas inexplicables en esta vida y cerrarnos a que solo existe lo de la ciencia es igual dudar de nuestro pensamiento crítico, porque estamos viendo que está sucediendo algo, aunque no tenga explicación, no estamos locos. Pero bueno, ese es otro tema que ya iremos tocando poco a poco a lo largo de este podcast. ¿Y tú, Luis Manuel, crees en estas situaciones o realmente no? Yo estoy completamente en el otro lado. Probablemente más porque nunca me ha pasado nada de ese tipo. O sea, literal, nunca. Jamás he tenido
que vea una sombra que pasa o que se cierre una puerta y no sepa por qué no se cerró. O sea, pero estoy seguro que el día que me pase, no estoy negado a que no me pueda ocurrir y que cuando me ocurra no vaya a poder explicar el 100% de las veces qué fue. Así que estoy un tanto del lado de, como no me ha pasado, pues yo no creo en eso. Pero repito, claro. O sea, estoy abierto a que si en algún momento tengo alguna experiencia como las que nuestro amigo Mecha nos va a contar el día de hoy, pues sí es probable que cambie mi percepción en ese momento, pero por ahora me mantengo completamente neutral. Por último, quiero darle la bienvenida a mi compañero Gustavo Grubel. Hola Gus, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches, Gus. Bueno, sentí como una especie, hablando de cosas sobrenaturales, se sintió como un salto en el tiempo. O sea, como que algo pasó, como una especie de glitch, ¿no? Que algo habrá ocurrido, ¿no? ¿Quién sabe qué fue? y bueno, a ver, bueno, pues referente a lo de los fantasmas, ¿no? Y bueno, previo a eso, gracias a la bandita que nos escucha con este proyecto, ¿no? Que está timoneado por la gran Carmen Espinosa, que se ve la mitad de su rostro, pero bueno, la otra mitad también forma parte de ella, y ambas, ¿no? Es parte de lo paranormal. Ambas partes, ¿no? Producen este programa, perdón, ¿no? Y bueno, pues referente a lo sobrenatural, como decía, yo creo que marca un límite, ¿no? de conocimiento, así como en algún momento el fuego fue una limitante de conocimiento y a eso le dimos como que características, ¿no? sobrenaturales en algún punto. Bueno, pues también, por ejemplo, algo muy común en los cementerios, que son los fuegos fatuos, ¿no? O sea, antes de poderse explicar científicamente, dieron pie a muchísimas narrativas. Entonces yo creo que, o sea, si existe un fantasma, o sea, un ente corpóreo, ¿no? O sea, un no corpóreo que se quiere comunicar contigo y se puede explicar científicamente, ¿cuál es el problema, no? O sea, yo no le veo problema a eso como tal. Es como que... Claro, y podemos seguir descubriendo, o sea, llevamos millones de años con esta tierra y faltan millones de cosas por aprender, descubrir. Entonces estamos aquí en busca de esos conocimientos. Sí, es un gusto estar con todos ustedes. Hoy me siento honrada, soy la única mujer entre todos los chicos que están dentro del panel. Vamos a... Bendita entre los hombres. Vamos a... Es que está... Me pueden cargar, vamos a ensayar, somos chambelanes, ¿no? Recuerda, 2 adelante, 1 atrás. 2 adelante, 1 atrás. No, y este programa me va a encantar, lo van a ver, se van a reír mucho, vamos a intentar asustarlos, pero pues están presentes 2 personajes del mundo friki que algunos los deben de conocer, algunos no, y si pueden huir de ellos, háganlo. Uno de ellos es Mecha y Aizen. Un gustazo tenerlos aquí, chicos. El señor del fuego, Mecha. Sí, el referido. Jugando con su... Vale. Muy bien. Les juzgo mucho, muchísimo. Sí, yo igual. Desde mi no friquez los juzgo. Sí. Oye, pero bueno. ¿Y qué onda, Mechas? Aquí ya preparados, ¿no? Con los peluches, las pijamas y las bebidas calientes para escuchar lo que ocurrió. ¿Qué ocurrió? Sí, yo quiero comenzar a preguntar, porque Mecha dice que es el que más experiencias supernaturales ha tenido, y quería preguntarle, ¿cuándo te diste cuenta que lo que te estaba pasando no era tan normal o que lo podrías clasificar como fuera de lo cotidiano? ¿En tu infancia, durante tu adolescencia? ¿En qué momento pasó? Ok, vamos a clarificar eso. Yo siento que las cosas que me han pasado
entran más en el realismo mágico que en el terror, porque son eventos tan cotidianos para mí que no me parecen algo fuera de lo común. O sea, son cosas, claro, no te voy a decir que cada semana me pasa una aventura diferente. Ojo, cada semana sí me pasa una aventura diferente, pero no de miedo. El caso a lo que voy es que me pasan sucesos muy curiosos desde que tengo memoria, y luego cuando los comento me doy cuenta de que no es el común, no le pasa a todo el mundo. Déjame abrir con algo muy curioso que tal vez pueda parecer un poco inquietante conforme lo vas analizando, y es que mi abuelita, que en paz descanse, materna, tiene su casa, tiene un patio clásico de rectangular, muy largo, con monte, poco hecho, aún menos hecho cuando yo era niño. Básicamente solo había una pequeña parte con cemento junto a un pozo, y ya todo lo demás era patio. Mis primos y mis hermanos jugábamos ahí desde que tengo memoria, y pues ya sabes, ¿no? O sea, siempre era pues, cosas de niños, ¿no? Jugábamos con palos, jugábamos a escondernos, jugábamos a correr, jugábamos un montón de cosas que hacen los niños tontos. Y algo que a mí siempre me pareció muy curioso es que muy de vez en cuando, tampoco te voy a decir que sucedía a diario, nos acompañaba algo. Algo es la palabra para describirlo, porque en mi memoria es simple y sencillamente una forma, una masa de color oscuro que se movía junto a nosotros y que jugaba cerca de nosotros. No te puedo decir que... ¿Pero sí lo podían ver? O sea, ¿todos lo podían ver o solo tú lo podías ver? Yo lo veía, pero no hablaba con eso de nadie, porque tampoco me parecía algo raro. Simplemente al final del día decía, oigan, bueno, tampoco lo decía siempre, no solo lo dije una vez, como todos se me quedaron viendo, ya nunca lo volví a decir. Vamos a poner, imagínate una especie de gato, pero se mueve de manera demasiado difusa, su cola parece más de mono que de gato, igual tiene como que manitas, no tiene garras, y iba avanzando con nosotros, y siempre era verlo de reojo, realmente no te puedo decir cómo era exactamente, pero no interactuaba nunca por eso. Lo que sí recuerdo es que, exceptuando una característica muy particular, era completamente oscuro, y es el hecho de que tenía ojos amarillos como los de un gato, pero un poco caricaturescos, diría yo, o sea, porque no eran realmente muy, muy creíbles. Pero pues realmente nunca interactué con esta criatura, simplemente a veces aparecía. ¿La veías? Sí, y ya. Como nunca realmente llegó a mí, no puedo decirte que yo haya tenido algún tipo de encuentro con esto. Simplemente me parecía curioso que a veces pasaba, a veces no, y listo. Y pues realmente los juegos y cosas que hacíamos entre nosotros me ocupaban toda mi mente y no pensaba mucho en eso. Te estoy hablando de un niño de 5 o 6 años, ¿no? O sea, no... Claro. Mi pregunta acá sería, ¿esta casa estaba en un pueblo, estaba en la ciudad? No, está aquí en la ciudad, está de hecho cerca del Tecnológico de Mérida, es una casa citadina relativamente nueva la casa, pero el terreno tiene su buen tiempo, y ya, o sea, no, hasta ahí con esta situación, o sea, no era algo muy que llamara la atención. O sea, de hecho, en alguna ocasión se lo comenté a una amiga y me dijo que a ella le pasaba algo parecido, pero no pudimos nunca llegar a una conclusión. Algo ya que digan, es esto, ¿no? Sí, o sea, no es parte del, bueno, al menos de mi conocimiento, no me suena de nada del folclore regional, no me suena tampoco como nada particular. O sea, no estaba yo influenciado tampoco por películas, ni por libros, ni por nada. Era simplemente algo que vi en un par, tal vez 3, 4 veces a lo mucho, y nunca lo volví a ver. Y sé que no era un animal como tal, porque solo lo podía ver de reojo. O sea, si yo intentaba verlo, pues realmente los gatos eran un poco perezosos y no se movían mucho. No era un animal que se escapó, no era un ave, simplemente era algo que estaba ahí. Ok. Bueno, para los que no viven en Mérida, esta descripción que dice Mecha es muy común. Acá
usa, sobre todo en las casas antiguas, como pequeñas naves de construcción cortas, y lo que viene siendo el terreno que a él le llama patio o terraza, como se le puede decir en otros lugares, con mucha vegetación. Entonces no podemos decir que él dice no es un animal porque estamos dentro de la ciudad. La zona que él menciona, que es el tecnológico, es la calle 60 que lleva al norte de la ciudad, que es una de las más importantes de Mérida. Entonces, si nunca han estado en Mérida, para que se ubiquen un poco, es como la zona más fresa, ¿no? Mecha está como en la zona fresa, ¿no? Sería el inicio hacia la zona fresa, ¿no? Todavía es barrio. El inicio, exacto. Parte del barrio, pero exacto. Pero de todas maneras, creo que es muy interesante estas interacciones que comentas y que otras personas de la misma zona hayan experimentado este tipo de situaciones similares a la tuya. Pero en lo que te quería preguntar, ¿en qué etapa de tu vida fue más frecuentes este tipo de situaciones? Porque ya me dijiste que cuando estabas chiquito, como 5 o 6 años, empezaste a ver a este ente, por decirlo de alguna manera. Uh-huh. Pero ¿fue cuando eras pequeñito que veías más cosas, o ya siendo adolescente, o ahorita que ya eres parte del sesgo adulto mayor? Joven adulto, por favor. Recién vacunado, por cierto. Yes. A lo que, pues es muy curioso porque no hay una etapa particular donde yo te pueda decir de tal edad a tal edad sucedía mal. Me sucede sin distinción de tiempo y, por ejemplo, hace relativamente poco me pasó uno, hace como 2 meses. Ya llegaremos a él, ¿no? Está muy gracioso, porque rompe un poco la tónica. Pero sí, por ejemplo, a los 6, 7, no menos, 5, 6 es cuando empiezan a suceder estas cosas, y más o menos igual a esa edad, yo recuerdo en una ocasión estar en mi cuarto, en eso mi mamá había comprado unas cortinas que tenían dibujitos creo que eran camiones, aviones y cositas, ¿no? Y pues una noche, por alguna razón yo no podía dormir y me las quedé viendo. Y puedo decirte que empezaron a moverse, empezó así, en un patrón de movimiento repetitivo, y me asusté muchísimo y empecé a llorar y a gritar y llamar a mi mamá. Y primero pensamos que era una araña, o sea, algún animal grande que se estaba moviendo. Pero pues no fue el caso. O sea, por mucho tiempo eso me asustó, pero luego ahí tengo que cortar un poco la magia. Es algo normal que puede sucedernos cuando nuestros ojos están acostumbrando a la oscuridad y nos quedamos viendo algo de manera muy fija, y sucede principalmente en niños. Es por eso que muchos de los temores cuando somos niños desaparecen en la adultez y los guardamos como algo muy horrible y muy real, porque fue real, pero simplemente es un efecto óptico. Entonces, claro, pues lo olvidas, ¿no? Pero el susto no te lo quita nada en ese momento. O sea, yo vi a mis cortinas moverse, sus dibujos, y aunque nunca salían de la misma cortina, el hecho de que ese avión empiece a moverse, empiece a bajar, empiece a subir, pues cuando tienes 6, 7 años, la neta sí te saca un susto muy feo, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿ah? Este caso sí te dio miedo, pero el de la sombra no. El de la sombra lo veías como algo completamente normal. O sea, pues es un animal, una criatura que está ahí. Ok, tú como niño, ese era tu razonamiento. Es un animal, sí, en el patio que está ahí, y que me daba curiosidad porque, pues como todo niño, te gustan los animales, quieres acercarte, quieres verlo, pero como él mismo no interactúa contigo, pues igual te aburres y lo dejas de lado. Claro, y también hay que tener en cuenta que los mayores temores que existen en la niñez están asociados a este proceso de dormir. Entonces me imagino que por eso para él fue tan impactante, porque tener un efecto óptico a la hora que estás conciliando un sueño y tienes que tener ciertas horas de descanso en una etapa temprana
de desarrollo humano, creo que pudo ser muchísimo más impactante que el día al día, y es lo que hablábamos el otro día, Gustavo. Creo que hay una etapa en los niños que este tipo de situaciones los ven completamente normales. Pues historias de que hay niños que ven o que hablan, nunca ha faltado, creo que en casa de nadie, que es que Miguelito se quedó viendo a la esquina y le dijo, Pepe, de seguro el fantasma de su abuelita y ya va a cruzar la luz. Y ese tipo de historias es totalmente común en nuestros día a día. Fíjate que en la casa en la que crecí, bueno, ya sabes, familia muy grande, ¿no? Entonces, cuando regularmente se juntaba la banda ahí en mi casa, y conforme fuimos creciendo, los primos que tenían como 5 años, 6 años, 4, les gustaba ir al pasillo de la casa, ¿no? Siempre ahí estaban, solos, pero siempre ahí estaban, ¿no? O sea, ya luego, o sea, el día que les conté lo de la ventana y mi tío, ¿te acuerdas, Carmen? Bueno, sí. Eso ya la contaremos en algún momento. Bueno, en esa ventana da ese pasillo. Entonces es el pasillo que tiene algo. Ajá, o sea, quién sabe, ¿no? O sea, pero pues por ahí hubo, ¿no? Ajá, o sea. Ahorita que están contando esto, analizando un poco, creo que mi falta de experiencias de este tipo vienen un tanto en la forma en la que crecí. Yo tengo un terrible, pésimo hábito que a la fecha todavía mantengo, y es que para dormir, como no me dormía con nada, me dejaban prendida la televisión, y ese ruido de fondo siempre era lo que me adormecía. Entonces yo siempre estuve entre que estoy medio despierto y medio dormido, medio haciéndole caso a la tele, pero no lo suficiente como para que me distraiga. Ajá, entonces yo creo que eso es lo que me impidió muchas veces pues ese miedo a lo desconocido, porque nunca me lo permití en ese sentido. Claro. Yo creo que por ahí va un poco el porqué mi falta de experiencias en ese tipo cuando era niño, sobre todo, porque pues yo mismo las eludí, o sea, yo mismo las evadía. ¿Con qué? Claro. Pues con la distracción constante de un ruido de fondo ahí nada más. Y puede ser consciente o inconsciente, igual y en algún momento no tienes memoria, te pasó algo y dijiste, no, pues de aquí no soy, voy a evitarlo, no voy a ir y tele, o sea, la solución. Y efectivamente, a lo mejor una de las razones por las que no me podía dormir en un principio era porque le tenía miedo a algo, y pues la solución de mi abuela fue, bueno, vamos a poner la tele mientras se duerme el chiquito, ¿no? Entonces, sí, pues, creo que es la solución ahorita de todos, ¿eh? Y puede ser que en algún momento vimos algo tan feo y simplemente lo bloqueó nuestro cerebro, ¿no? Sí, y es lo que pasa con los traumas. Es lo que pasa con los traumas. Pudo ser. Sí, yo creo que te metió el pie y en algún momento te caíste y ahora tenemos a Mecha. Y este es el resultado. Es un Mecha cósmico. Bueno, vamos a seguirle a eso porque... Claro, esa es una historia. Sí, perdón, dime. Te iba a pasar a la siguiente pregunta. Te iba a preguntar, ¿cuál es la experiencia más rara que has tenido? La que digas, no sé qué pasó y no quiero tampoco que a nadie le pase. Algo así súper extraño. Ok, tengo 2 así, una inofensiva y una que no. Vamos a empezar con la fea. Mejor con la inofensiva, ¿no? No, pero ve subiendo, ve increciendo. Increciendo. ¿Cuál es la más tranquila, no? O sea, hace como 6 años, estaba yo trabajando como administrador de las cafeterías del Tecnológico, específicamente del Tecnológico en Poniente.
En ese momento yo me encontraba solo. La persona que estaba a mi cargo había salido a hacer unos mandados y yo estaba haciendo un inventariado. No había nadie, a esa hora todos estaban en clase, no había descanso. No era muy tarde tampoco, eran como las 4 o 5 de la tarde. Y fui a la bodega, que era un cuartito que está literalmente atrás del mostrador. Este cuartito da a un patio enorme, pero pues no hay absolutamente nadie. Estaba yo contando unas cajas de refresco cuando oigo que me hablan. Me dicen, Mecha, ven aquí por favor, Mecha. No me pareció nada en lo absoluto raro y solo salí, pero pues venía de afuera. Yo salí del cuartito y estoy poniendo un pie afuera y me doy cuenta de que nadie me dice Mecha en ese lugar. Ese es mi apodo entre amigos. Ahí solo me conocían como Paul Chacón. Y no había absolutamente nadie. Además, la única persona que me decía Mecha ni siquiera estaba en ese edificio en ese momento. Y ahí te cae el 20, oye, ¿quién te está hablando? ¿Y quién te está hablando de esa manera tan familiar? Y no hay absolutamente nadie. O sea, incluso si hubiera habido alguna persona, es un cliente, no me va a decir por mi apodo. Claro. No lo seguí pensando y continué en mi día a día. O sea, no, esa es una cuestión que se repite comúnmente cuando me pasan estas cosas. Simplemente pasó y sigo mi vida. Supongo que es la manera que mi cerebro usa para evitar que le afecten las cosas, pero no lo hago a propósito, simplemente hasta que se acumule toda la masa de horribles experiencias. Por lo menos no es como nuestra invitada anterior que se mete y intenta solucionar todo valiéndole. Si no han escuchado esa historia, la tienen que escuchar. La parte, de esa historia particularmente, la parte de la hamaca, está bien duro. Sí. De hecho, el grupo de WhatsApp que ella mencionaba era el nuestro, y sí nos sacó mucho de onda. Qué duro. Otra historia, esta que les voy a contar igual es muy particular, y que cada quien saque su conclusión, porque al menos a mí todavía me hace pensar en mucho. De nuevo, claro. Vamos a retroceder un poco en el tiempo. Tendría yo unos entre 12 y 15 años, no lo recuerdo con exactitud. Lo que recuerdo es el evento en sí. Estaba yo durmiendo boca abajo en mi hamaca y me desperté. Era bastante entrada la noche. Me desperté por un ruido. No me pareció tan fuera de lo normal, porque pues siempre hemos tenido perros, siempre hemos tenido un loro que falleció hace poco, Lorenzo, ustedes. Pero pues no me levanté tampoco para ver qué era. O sea, probablemente era mi perro que me despertó por alguna razón, etcétera. Me quedé esperando a que me ganara de nuevo el sueño, boca abajo, viendo el piso. Y he de decir que pues mi cuarto estaba en ese momento un poco desordenado. Pues había zapatos, revistas, juguetes, porquerías varias, que de pronto empezaron a moverse. O más que moverse, a ser movidas. Y pues recordando lo que dije hace un rato de los efectos de ópticos, pues mira, yo parpadeé, me cambié un poco de lugar, me moví y seguí viendo esas cosas. Entonces supo que ya no se trataba de eso. Claro. Lo que vi fue un grupo, no tengo otra palabra para describirlo. Imagínate a David el Gnomo, pero muchísimo más pequeño, en grupitos, y no se les veía el rostro. O sea, yo no podía decirte si son hombres o mujeres, simplemente eran cositos. Oye, Mecha, una pregunta. O sea, y es en serio, ¿no? O sea, David el Gnomo, o sea, como corpulento, como... No, rechoncho, bajito, cuerpo chubby, ¿cómo se llama? Pero pues estaban 7 veces más fuerte que tú. 7 veces más fuerte que yo, sí, así es. Oye, siempre está de buen humor. Gracias a Dios siempre está de buen humor. Oye, perdón, ¿por qué zona de la ciudad pasó como estuvo? O sea, esa parte. Esto me pasó cerca de casa de mi abuelita, en mi propia casa, bueno, cuando vivía con mis papás en Turná, que años más tarde me enteré que el terreno donde está construida la casa es un cementerio chino, producto de los asiáticos que de la migración, del esclavismo. Sí, del esclavismo. Sí. Pero bueno, curiosamente nunca vi, bueno, sí vi, vamos a llegar a eso también.
En este punto, estos cositos, estos seres, que pues igual podrían haber sido aluches, pero pues mi única forma de identificarlos fue con David el Gnomo. Claro. Estaban moviendo. Es lo que te iba a preguntar, ¿cómo estaban vestidos? ¿Recuerdas o no tienes ni siquiera memoria? Eso es lo que no me hizo pensar en aluches, porque estaban vestidos completamente. Yo quiero recordar que eran botitas, pantalón y como un abrigo, ¿no? O sea, así como David el Gnomo. ¿Como de milpa? No, como un gnomo tal cual. Eso te diría yo, entonces completamente fuera de la idea del campo yucateco, así, bien abrigados. Sí. Pero, y se iban bajando por lo que junto a mi ropero, era un cuadro en la pared, y con varias cajas, y junto a esas cajas había una especie, yo así lo vi, como una especie de escalera de caracol por el que iban descendiendo. Uno de ellos se volteó a verme, como esperando algún tipo de reacción, y dado que ninguno de los dos siguió interactuando, él se fue con los demás. Llegó la mañana, mis cosas seguían donde estaba todo, nunca volví a ver esa escalera de caracol, y dije, bueno, ¿sabes qué? Eso fue un sueño. O sea, soñaste algo, pensaste que te despertaste, fue un sueño muy vívido, y ya, o sea, como tantas veces te ha pasado. Y lo olvidé por años. ¿Hasta qué? Fácilmente 10 años después, un amigo mío, Daniel Medina, y yo, por azares del destino, estábamos en el centro y fuimos a un Oxxo a comer unos perros calientes. Y estábamos conversando y de pronto le dije, así como quien no quiere la cosa, ¿sabes? Me acordé de un sueño muy curioso que tuve hace tiempo, donde había unos enanitos tipo David el Gnomo que estaban moviéndose por mi cuarto. Y antes de que yo continuara, él me dijo, ¿y viste una escalera de caracol? Y en ese punto nos quedamos callados, terminamos de comer, hicimos una señal así con la cabeza y seguimos nuestra vida. Y nunca más volvieron a hablar del tema. Se separan. ¿No siguieron hablando del tema? No, ahí sí, creo que ahí sí por primera vez como que me dio miedo, la verdad. Dije, no sé cómo explicar esto. No sé. La cuestión acá es, o sea, muy probablemente, o sea, de seguir la charla así se explicaba, ¿no? O sea, decir, o sea, ¿cómo lo soñó? ¿Él también lo vivió? Bueno, ya pasó el tiempo y hablamos de ese tema. Me contó en alguna ocasión que él dormía en su cuarto, tenía su colchón, dormía de cara a la pared, pero él sabía que a veces había cositas que se movían en su cuarto. Wow. Y no sé cómo, o sea, lo de la escalera de caracol fue lo que unió nuestras historias, porque la verdad no es algo así que digas muy común. Sí, sobre todo en la zona, o sea, los que, repito, hay gente que no vive acá y las escaleras en caracol no es parte de la arquitectura común en Yucatán. O sea, no vas a ir a cualquier casa y vas a encontrar una escalera de caracol. Acá a duras penas tenemos una en nuestra alma mater. Claro. Ay, no, como mi María. ¿Será que creamos nuestros propios tulpas? Es posible, pero en ese momento no había yo hecho nada de lo que tradicionalmente se considere que puede crear un tulpa. Quiero hacer una pausa. Muy probablemente me voy a ir muy mal ahorita, pero he escuchado muchas veces esa palabra, pero no sé si es cierta qué significa. Un tulpa, bueno, no sé si Mecha quiere explicarlo. Bueno, a grandes rasgos, un tulpa es básicamente el resultado de un ejercicio psíquico para crear un ente, que puede ser un cuerpo que ocupa el espacio, puede ser algo... Una manifestación psíquica, producto de un ejercicio largo y que busca tener un propósito específico. Generalmente se considera los más conocidos, los monjes budistas, que los crean durante procesos de meditación y como un ejercicio en sí, no como una finalidad, pero que pueden existir y de vez en cuando pueden salirse del control y hacer cosas. O sea, no necesariamente es malo, simplemente salir del control de su dueño. ¿Pero que se vuelven como poltergeist? ¿No?
No, no exactamente, porque los poltergeist son actividades que no necesariamente va a haber una aparición física o una presencia. Muy fácil. Una historia como urbana, una leyenda urbana que muchos dicen que se ha convertido en tulpa y que se ha materializado, es Slenderman o el Coco, estas figuras que son muy comunes y partes de que se repiten, la Ixtabay, que ya se volvió algo muy presente en el colectivo. Que se va haciendo presente. ¿Por qué? Porque está en el colectivo de muchas personas. Y es lo que yo iba a comentar. O sea, yo me acuerdo que no somos temporalmente igual. Soy un poco más joven que Mecha, afortunadamente. Solo de corazón, no le crean. Y les iba a recordar que como para esas fechas se puso muy de moda muchas caricaturas donde no tipo Toy Story, que eran así como que más tiernas, sino yo me acuerdo que había una que era asquerosamente horrible de un juguetero del diablo, sí. Que me daba muchísimo miedo, de un bichito que tenía un tornillo que giraba y que sacaba como tipo babosas y no sé qué tanto, y es lo que igual podía comentar, no podría ser como que entre esa infancia que tuvimos, pudimos haber creado ese tipo de presencias que al final se volvieron sueños colectivos. Igual podría ser, ¿no creen? Pues mira, yo veía la tostadorcita valiente, no vi nunca el juguetero del diablo. No creo que mis trucos sean malos, la verdad. Creo que estarían ahí. No, aún. A ver, mis papás no fueron malos. Mi hermano era malo, que me obligaba a ver películas con él y era... no. Pero eso es una pregunta que tengo. En el caso, por ejemplo, de las películas de terror, obviamente, bueno, no obviamente, porque todavía hay adultos a los que genuinamente les da miedo, pero de niños sienten que tuvieron algún tipo de influencia en el tipo de experiencias que tenían. Lo digo porque yo honestamente, lo digo porque yo personalmente siempre les he rehuido un poco a las películas de terror. No me gusta, el sentir miedo no es una sensación que yo busque en mi vida normalmente, entonces por eso las suelo evitar. No, en mi caso en particular yo te diré que no, porque aunque igual yo no las evitaba per se, simplemente cuando era niño no me gustaban las películas con personas, solo me gustaban las caricaturas. Okay. Y ahí incluye por supuesto el terror. Y ya en adolescencia, pues la verdad, tanto por mis inclinaciones frikis y otras cosas, pues yo no le veía el gusto a las películas de terror. O sea, tengo mi clérigo que puede espantar no muertos y lanza rayos de A ver, espérame, ¿inclinaciones qué? Perdón, no escuché. Sí, ya sabes, las cosas que tú me enseñaste en la facultad, ¿te acuerdas? No. Todas esas cosas frikis. Yo creo que yo te enseñé de retórica. Te pasaba mis notas. Pero te lo enseñó con Sailor Moon y Sakura Card Captor. Sí, sobre todo. Pero el caso es que, bueno, no creo que las películas de terror hayan influido en mi caso, porque yo realmente no soy de ver muchas películas de terror. O sea, no me molesta si de pronto hay alguna interesante, o si me junto con los cuates y quieren ver un maratón de películas de terror, lo acepto con mucho gusto. O sea, tú no sientes que estés influenciado. No, realmente no. Sería interesante verla en retrospectiva a un Paul que sí le hayan gustado las películas de terror, cómo habrían surgido sus interacciones con estas cosas. Tal vez no estaríamos hablando aquí tan tranquilamente de eso. Claro, sí. Pero, sí. Regresando a tu pregunta original, Carmen, sobre si una que pues haya sido más una interacción más peligrosa. La más rara. Uh-huh. Ahí te va. Esta es por mucho la más rara y creo que podemos discutirla. Me parece muy interesante de qué les parece esto. Mi hermano en un momento dado estudió taekwondo y fue a una especie de retiro, ¿cómo se llama? Con sus compañeros, su sensei y todas esas cosas, y yo me quedé solo en la casa. Normalmente cuando éramos niños mi hermano y yo compartíamos cuarto,
Entonces realmente yo no estaba habituado a dormir solo. O sea, no me molesta ni me importa, simplemente es un elemento que está ahí en el cuarto, que es mi hermano. Y entonces, de hecho, hasta me gustó porque pude estirarme sin miedo a golpear a nadie o ser pateado. Porque también éramos tontos y poníamos las hamacas a la misma altura. Y pues la noche transcurrió de manera normal, y el día, todo eso, hasta la segunda noche. Estaba yo durmiendo y de pronto puedes sentir claramente como ya no puedo respirar, de pronto se paraliza mi cuerpo y me empieza a ganar el miedo porque no sé qué está pasando. Lo que sea que yo esté soñando se desdibuja y empiezo a sentir la falta de aire. Abro los ojos de golpe y puedo sentir algo encima de mí, una criatura humanoide, una forma de persona, apretándome el cuello con toda su fuerza. Y aunque no recuerdo que tuviera rostro, de verdad siento que no tenía rostro, yo podría jurar que estaba sonriendo, que lo que sea que me está haciendo estaba disfrutando de lastimarme. Claro. La cuestión aquí es que yo no, en ese instante, creo que fue el shock de no poder moverme, de pensar, ¿cómo se llama? Me están asesinando. Abrí y cerré los ojos de golpe y ya no volví a ver esto. O sea, y me pareció muy curioso. Sí, curioso fue la palabra, o sea, ni siquiera aterrador, porque lo primero que pensé fue, mi hermano se hartó de mí y al fin va a intentar matarme. Entonces, oye, pero no está en la casa. O sea, tal vez fue mi papá o mi mamá, alguien quiere matarme. Creo que todos tus principales traumas siguen llevándote a haber visto Los Miserables. No Los Miserables, Los Olvidados. Los Olvidados, sí. Sí, Los Olvidados a los 5 años. Creo que todos sus traumas se siguen yendo a ese momento de tu vida. Yo te iba a preguntar, ¿cómo sentiste la presencia? O sea, ¿sentías que era una persona? ¿Era algo que no podrías configurar? No. ¿Era mujer? ¿Era hombre? ¿Era adulto? ¿Ya estaba anciano? Probablemente hombre. No sentí, o sea, mi pensamiento es que era una persona masculina, de mi tamaño, de mi peso, que me inmovilizaba en el sentido de que sus piernas, él estaba arrodillado encima de mí y en la postura para ahorcarme. Ahora bien, por mucho tiempo esta cuestión pues me la he tomado con cierta filosofía, es decir, no fue una parálisis del sueño, fue terror nocturno. Es lo que iba a comentar. Pero hay cosas como que conforme lo voy no cuadran. La primera y más importante es que lo que me detuvo era el shock. Normalmente en el terror nocturno o en la parálisis es una parálisis, no te puedes mover y la experiencia puede durar un periodo de tiempo considerable, o al menos tú lo consideras que es algo que toma tiempo. O sea, un lapso largo. Independientemente del tiempo que está pasando, del tiempo que dura el efecto, la gente siempre piensa que es ese sentimiento de opresión, de saber que está pasando el tiempo y tú no puedes moverte, pero sientes que todo está sucediendo. En mi caso no, fue simplemente un parpadeo rápido y ya no está sucediendo. Ya no está. Ahora, ¿qué edad tenías para esto? Perdón. ¿Qué edad tenías? Y es entre 16 y 18. Ok, entonces ya estabas como más grande. Ahora, ¿no podría ser un ataque de ansiedad? Porque también tenemos que entender que como adultos o empezando la etapa... De hecho, quería contar algo que pasa en mi familia, que es similar a lo que... Bueno, no similar, porque vamos a quitar el hecho de las sombras y eso, ¿no? Pero mi cuñado hace unos años tuvo un problema muy fuerte mientras dormía, que de puro milagro que mis suegros estaban con él en ese entonces y lo llevaron al hospital y le dijeron que básicamente un rato más, que un momento más que habían esperado y ya no estaría entre nosotros. Entonces desde eso mi cuñado le creó una fobia a dormir.
Entonces, cuando Claro. está en momentos muy estresados en su día a día, no, el simple hecho de dormir, su cerebro interpreta que algo está mal y es cuando empieza a tener problemas, y lo mismo, empieza a tener síntomas como de un ataque al corazón para despertarlo y hacerlo reaccionar. Entonces es un problema que tiene él bastante serio en este sentido, porque vamos, le tiene miedo a dormir y sabe que lo tiene, pero no puede hacer nada por controlarlo porque viene completamente del subconsciente, ¿no? Claro, Entonces, tendría que ir a algún tipo de terapia, o sea, esperemos que vaya y que sí, está en mejore. tratamiento afortunadamente, pero también tardaron bastante en descubrir. Pero a lo que voy es esto, ese tipo de ataques te pueden dar por 20,000 cosas diferentes, un ataque de ansiedad como están mencionando. Claro, bandita, o sea, de verdad, de corazón, si sienten algo raro en ustedes, ya sea que crean que es paranormal o no, y sienten que necesitan ayuda, terapia, o sea, siempre terapia. Sí, sí, sí. Eso Sigue se usando los un poco de la dejamos muy tónica, bien ¿no? claro. Pero pues tratando un poco de No, comprender qué pudo haber Concientizar. pasado es que ese día. es precisamente ahí donde roza ese punto entre lo razonable y lo paranormal. No, Ujú. o sea, porque hay cosas que luego se van explicando a niveles neurológicos hasta que llega un límite de esa explicación. En este caso, las sombras, y fíjense que ahorita que estaban platicando de eso, no sé, Carmen, si has visto esta película. Bueno, igual si te acuerdas del nombre, y yo no, pero precisamente, bueno, era una película, creo que tailandesa, que se llamaba La Casa o algo así. No es la de la maldición. No, Es la de la sombras. chica en los hombros. Las que, La de es una muchacha que precisamente desarrolla, o sea, tiene una a su hermana muerta. la diagnostican con este rollo de paranoia o algo así, porque y la meten al psiquiátrico porque tiene miedo a la oscuridad. O sea, literalmente no puede haber absolutamente ninguna sombra, ¿no? Porque No sé, pero apenas si te tiene una enteras, sombra cerca, salen unos seres que se jalan a sus seres queridos. claro. Lo interesante, lo que me parece interesante en lo que comenta Mecha. Paul Mecha, está tratando de ser un poquito más formal. Luis, está así como Mecha es un nombre formal. Lord Paul. No, Sir Paul. No, pero bueno, lo que les comentaba, ¿no? Era que, o sea, más allá de la parálisis del sueño, ¿no? El decir que, o sea, porque no es la primera historia que escucho de ese tipo, que la persona siente que hay alguien encima de ella, ¿no? No sé si tú, Carmen, has escuchado, ¿no? No, no es la primera vez. Lo que se me hace curioso es que sienta que lo estén ahorcando. Un sentimiento de parálisis, sino como si me hubieran ¿De aplicado. desesperación? No, que lo tengan presionado, no ok. lo dejen moverse. O sea, porque, o sea, O sea, es como literalmente si alguien lo tuviera prisionero. eran sus rodillas sobre mi pecho impidiendo que yo me moviera y él ahorcándome. O sea, literalmente con la intención de matar a alguien. Es lo que haría si vas a matar a alguien. Pero no era Claro. un sentimiento de inmovilidad, de que yo no puedo moverme, yo no puedo moverme. O sea, hubiera, de hecho, al parpadear y levantarme, es como si yo hubiera hecho así, ¿no? O sea, quítate de encima. Quítate. Pero eso es lo que me genera el conflicto ahora, porque pues en la parálisis del sueño, precisamente lo que la hace tan horrible, tan espeluznante, Es no poderte mover. no poder defenderte, o sea, no Claro. tener la capacidad para reaccionar, ya ni siquiera defenderte, reaccionar, cosa que yo sí pude hacer. Me levanté, pues ya sabes, asustado después de esta experiencia. Abrí la puerta, estaba yo, hasta eso, tenía yo el cuarto cerrado, no había forma de que alguien hubiera entrado. Mi papá estaba durmiendo, mi mamá estaba durmiendo, mi hermana estaba durmiendo. Volví a cerrar la puerta, tardé un poco en volver a dormirme, pero lo logré.
de nuevo mi cerebro ahí, ¿sabes qué? No lo pienses, tú sigue tu vida, estás vivo, no pasa nada. Envidio la capacidad de tu cerebro para ignorar esas cosas. Claro, yo iba a comentarte, la imagen que me describes me recuerda mucho a las ilustraciones de los íncubos, pero es muy extraño porque se supone que los íncubos son seres demoníacos que están más enfocados a atacar mujeres, o sea, su fin último son las mujeres, mientras que existen los súcubos, que es más dirigido hacia los hombres. Ahora bien, los súcubos tienen otro sistema y no es tan agresivo como los íncubos, y es más la seducción, ir quitándote la vida poquito a poquito, y todo está muy relacionado con cuestiones sexuales. Exacto, el componente sexual. Ahí no hubo, sí, es lo que iba a mencionar. No hubo amor, solo hubo violencia. O a lo mejor tu sucubus era un fetiche. Ajá. Su fetiche era ahorcarte. Digo, nada tiene que ver. Ya te asustaste. No, nada tiene que ver con mi colección de cinturones sedosos para ahorcarme, ni tampoco. Yo creo que tu incubo vio algo en ti. ¿Por qué incubo? Te dejo ahí. ¿Qué onda ahí? ¿Qué falló? No sé, ¿ustedes qué opinan, radio escuchas? O sea, de hecho, aquí la cuestión es, o sea, ¿tiene género como tal? O sea... Sí. No, sí. O sea, es que yo no vi, o sea, imagínate... O sea, no sexo, género. Espera, regresando a nuestro lado friki, de todos, sobre todo el de Carmen, creo que todos aquí hemos visto Fullmetal Alchemist. No, nunca. Pero imagínate al ente con el que habla, ¿cómo se llama el hermano menor? Alfonso. Con el que habla Alfonso cuando está dentro de la puerta de la verdad. Es una criatura humanoide sin forma. Algo así. Imagínate lo de color. No entiendo la referencia, pero la puedo asumir. Ya. O sea, la puedo asumir. Es imagínense también para los que no son frikis. Para quienes nos escuchan, ¿no? Imagínense todo blanco, ¿no? O sea, en vez de todo negro, todo blanco. Y frente a ti hay algo blanco con una ligera silueta, poquito menos blanca que el resto de lo demás. Y de la nada, ¡pum!, te sonríe.